Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de la revista Alquimia, el número 71, Patrimonio Perdido, que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Sistema Nacional de Fototecas, dentro de este programa del Festival Internacional de la Imagen, FINI, que tiene a bien organizar la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradecemos muchísimo a nuestro gran anfitrión, el doctor David Pérez Becerra, quien nos ha invitado a participar en este festival ya de gran tradición, no solo en la ciudad de Pachuca Hidalgo, sino también a nivel internacional. Me es muy grato para ustedes poder presentar a tres amigos a quienes admiro y respeto mucho, tanto por su actividad profesional como por ser grandes personas. En primer lugar, al doctor Arturo Ávila Cano, editor de Alquimia y gran amigo. Así también al doctor Sergio Sánchez Vázquez, destacado investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como al doctor Enrique Nieto Estrada, también académico e investigador de este centro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Iba a leer sus currículums, pero son muy amplios, entonces mejor diré que son tres personalidades que han tenido a bien destacar en el ámbito de la academia, en el ámbito de la investigación y sobre todo con estudios que están muy enfocados hacia el patrimonio material e inmaterial. Tres investigadores, tres estudiosos que a través de sus diversas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras, han permitido dar a conocer diversos aspectos y temas en torno al patrimonio cultural de México, del cual son destacados autores. En primer lugar, me voy a permitir presentar al doctor Arturo Ávila Cano para que nos hable precisamente de la revista Alquimia. Arturo, si eres tan amable, por favor. Buenos días a todos. Es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Un saludo para todos. Un honor para Alquimia que nos acompañen para presentar este número 71 de nuestra revista. Y antes de proceder a los contenidos en particular de este número que nos convoca, yo quisiera hablarles un poco de la trayectoria de Alquimia, si me lo permiten. Entonces, comparto pantalla para hablar un poco de nuestra querida revista, que pues ya cumple 24 años y fomentando la cultura visual en México. Alquimia siempre ha estado en pos y en pro de la cultura fotográfica y de la cultura visual de México. Fue concebida por un grupo de notables en 1997 y su primer número salió en ese año y bueno, tuvo un éxito rotundo, tanto que se reimprimió en 1998 y su primer número se lo dedicó a Agustín Víctor Casasola. Como ustedes saben, el SINAFO se pudo crear gracias a que el Estado mexicano adquirió el gran acervo de los hermanos Casasola y gracias a ello y a otras donaciones que han venido a lo largo de los años, hemos podido fomentar desde el SINAFO y en particular desde Alquimia los estudios sobre la historia de la fotografía en México. Ese primer número que ustedes ven en la portada en pantalla se dedicó por completo al acervo de Agustín Víctor Casasola y nos permite entender las fotografías de una época, también a la fotografía como documento histórico, como patrimonio cultural, como un acervo que hay que estudiar, analizar, investigar y que es preciso conservar y que pasa por muchas cuestiones de trabajo que a veces el público no se entera, pero que los estudiosos sobre procesos antiguos y otros menesteres tratan de divulgar a través de las páginas de Alquimia. Bueno, Alquimia inició con la participación de jóvenes investigadores, jóvenes académicos, apasionados del mundo y de la historia de la fotografía, concretamente de la historia de la fotografía en México, y todos ellos con el paso del tiempo, lograron consolidar seminarios, estudios de fotografía en diversas universidades, tanto públicas como particulares,
y han participado en muchísimos libros y obras editoriales que abarcan no solo autores, sino historias de la fotografía en México. Alquimia le ha dedicado números especiales a grandes fotógrafos, ¿no? En este caso, yo les comparto en la pantalla algunas portadas que se dedicaron a Manuel Álvarez Bravo, a Mariana Jampolsky o a Agustín Jiménez también, a Romualdo García, a François Aubert, y también hemos abordado en Alquimia distintos tópicos que nos han permitido estudiar a la fotografía como un tipo de representación que está atada también no solo a intereses estéticos, sino ideológicos y políticos. Y también se preocupó en su momento Alquimia por dedicar números especiales a historias, porque se tiende a hablar mucho de la historia de la fotografía, pero en realidad son muchas historias las que se tejen alrededor de este artefacto visual. Y por ejemplo, se han publicado Imaginarios Potosinos, La fotografía en Puebla, Nuevo León, entre otros. La fotografía como representación social ha sido un tema que nos ha preocupado a todos en Alquimia, y para ello han participado diversos investigadores para desarrollarlo. Investigadores desde la Universidad Nacional, desde la UAM, también desde diversas universidades estatales, que son plumas que nos han acompañado a lo largo de los años para tratar de comprender el trasfondo ideológico que hay en las fotografías. Algo que nos ha interesado también en Alquimia es estudiar las tipologías y los estereotipos que se pueden crear alrededor de una imagen fotográfica, desde las fotografías típicas de estudio, las fotografías decimonónicas, en donde hay toda una puesta en escena, en donde los personajes lucen sus mejores atuendos, o el atuendo con el que desean presentarse ante el otro. Y investigadores renombrados como Patricia Macé, como Débora Dorotinsky, como Arturo Aguilar Ochoa, han colaborado para que el lector de Alquimia pueda tratar de analizar y comprender mejor cómo se desarrolla la ideología, cómo se fabrica la ideología a través de una imagen fotográfica, ¿no? Y es de destacarse este número 51 que se dedicó precisamente al tema de las tipologías, y que todos los interesados en el tema pueden descargar desde la página, desde la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También se ha abordado el tema de los viajeros, el viajero ilustrado, un tema polémico, el de las mujeres públicas, ritos privados, o temas de vanguardia, ¿no? Como los fotomontajes. Alquimia siempre está buscando la colaboración de distintas personalidades para que nos permitan tener una aproximación a la complejidad de una imagen fotográfica. También se han dedicado números a las mujeres, a los nuevos alquimistas, en fin, todo un panorama que aquel interesado en la historia de la fotografía en México puede recuperar en las páginas de la mediateca. Y también, pues, no quiero pasar la oportunidad, dejar pasar la oportunidad para rendir un homenaje a quien fue, pues, el gran editor de esta revista, junto con todo el equipo del CINAFO, que durante 21 años permitió que aquellos interesados en la historia de la cultura visual y de la historia de la fotografía en México nos enteráramos de los pormenores de todo esto. Y fue José Antonio Rodríguez, quien ayer cumplió un año de fallecido. Y bueno, desde aquí le rendimos un sentido homenaje a nuestro querido maestro. Alquimia no solo ha logrado posicionarse en México, sino a nivel de Latinoamérica. Y quiero compartirles la siguiente historia. Hace poco hubo una exposición en el Museo Mudec de Milán sobre Tina Modotti. Bueno, la responsable del archivo mostró su interés por adquirir el número que Alquimia le dedicó a esta fotógrafa de origen italiano, pero que, como bien sabemos, desarrolló todo su trabajo en México y es reconocida por eso, ¿no? Entonces, vaya, Alquimia está muy bien posicionada entre las revistas que abordan el estudio de la fotografía, historias regionales.
Esta fue la portada del número 70 que dedicamos al vínculo entre la imagen y el sonido. Fue del año pasado, cuando yo, a invitación de querido Juan Carlos Valdés Marín, tomé las riendas editoriales de Alquimia, que con ayuda del SINAFO, bueno, ha sido un viaje extraordinario. Y que les quería compartir algunas de las imágenes que formaron parte de esa hermosa galería que logramos formar con todo el acervo que hay en Alquimia. Y por último, les quiero presentar, ya dando voz a los doctores, la portada y el índice de nuestro número más reciente de la revista Alquimia, que aborda el tema del patrimonio perdido. Es un tema muy polémico, muy en boga por todas las cuestiones que están vinculadas al robo, a la sustracción del patrimonio y a la venta del mismo en galerías del extranjero. Es un tema muy puntual, muy actual, al que le van a dar voz y los queridos invitados para presentar este número de Alquimia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, muchas gracias a ti, Arturo. Excelente presentación de lo que ha sido el devenir de Alquimia a través del tiempo. Sin duda, una revista imprescindible en el ámbito iberoamericano para el estudio de las fotohistorias, porque no solamente hay una historia de la fotografía, sino son múltiples historias, y sobre todo el interés que se ha enfocado Alquimia en las historias regionales, para precisamente la gente pueda reconocer y reconocerse a través de sus imágenes locales y formar parte de esta gran comunidad de la fotografía y de la cultura fotográfica. Si podemos salir de la pantalla, mi querido Arturo, por favor, para dar pie a nuestros queridos amigos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación le cedo la palabra a mi querido doctor Sergio Sánchez Vázquez, académico, investigador y gran amigo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sergio, si eres tan amable, voy a permitirme compartir un poco imágenes de este número 71 para que nuestros amigos que nos acompañan puedan darse cuenta de la riqueza de imágenes y textos que acompañan a la revista, donde imagen y texto es uno. Por favor, Sergio, si eres tan amable. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto y un placer poder acompañarlos en esta presentación. Mi agradecimiento por la invitación y bueno, pues comenzar a platicar sobre este número de la revista Alquimia, Patrimonio Perdido, y hay unos puntos suspensivos y recuperado. Hay un interés especial por hablar sobre el patrimonio. Y lo primero que yo quiero comentar es que el patrimonio, independientemente de todas las definiciones que existen sobre él, que si es tangible, que si es intangible y que pues cómo se puede conceptualizar, lo primero que quiero decir es que el patrimonio no existe por sí mismo. El patrimonio no tiene un carácter ontológico per se, es decir, no está ahí y solamente es cuestión de llegar, tomarlo o abrazarlo, ¿no? El patrimonio cultural, desde mi punto de vista, se construye y se construye con base en la memoria. La memoria tiene dos vertientes muy importantes. La memoria como recuerdo, que nos lleva al nivel de la historia, ¿no? De la recuperación de los testimonios históricos, pero también la memoria tiene el nivel del olvido, ¿no? El olvido que nos lleva a la cuestión de lo que se ha perdido y de lo que a veces ni siquiera se puede recuperar. Y para mí, esta consideración inicial es muy importante porque yo considero que precisamente la revista Alquimia es memoria. Es una memoria fotográfica, es una memoria histórica, pero también es una memoria social. Una memoria que da cuenta de justamente cómo se construye el patrimonio. Y el patrimonio se construye socialmente a partir de las consideraciones de los sujetos que lo recuerdan a través de la memoria y que lo valoran y le dan ese valor, diría Prats,
excepcional para considerarlo como patrimonio y como parte de la identidad de los sujetos, ¿no? Que son dos características fundamentales del patrimonio. Y bueno, pues el número de la revista está dedicado a patrimonio perdido. Y lo primero con lo que abre es un artículo escrito por Ignacio Gutiérrez Rubalcaba sobre los cochimís, también llamados calula. Y los cochimís son un grupo étnico prácticamente extinguido o desaparecido en territorio de Baja California. Los cochimís fueron un grupo lingüístico, cultural, que habitaba en estas regiones y quedó una memoria fotográfica de estos grupos. Y a través de esa memoria fotográfica podemos entender que existieron, que fueron gentes que vivieron, que habitaron, que recorrieron los desiertos de Baja California y que dejaron una impronta en ese territorio. Una impronta no solamente física, sino una impronta cultural y lingüística que se ha perdido. En el libro Lenguas en Peligro de Garza Cuarón y de Beatriz Garza Cuarón y de Robert Robbins, se establecen aquellas lenguas que han estado ya en peligro de extinción, aquellas que ya están extintas, y se considera que una población de menos de 500 hablantes, pues es una cultura prácticamente extinta que va a tener en el futuro una desaparición segura. En ese momento, en 1990, cuando se escribió este libro, quedaban 220 hablantes de cochimí. Y en la actualidad podemos pensar que ya es una lengua prácticamente extinta y con ella sus hablantes, es decir, la gente que quedó registrada en fotografías, y es una memoria histórica que se puede recuperar, que está ahí, que nos habla de las personas, pero que da cuenta de un patrimonio perdido, un patrimonio cultural que ya no se puede recuperar, ¿no? Desafortunadamente. Por otro lado, está el segundo artículo que me parece extraordinario, perdón, es el tercero, el bajorrelieve Olmeca de Xoc, que por el contrario nos habla de un patrimonio recuperado, un patrimonio arqueológico que fue traficado, fue extraído de nuestro territorio. Yo siempre me he preguntado cómo se pudieron llevar esas obras, porque son objetos de 3 o 4 toneladas, ¿no? Las estelas mayas, los que ahora encontramos en el Museo Británico, o encontramos en el Museo del Hombre en París, o encontramos en distintos lugares, y pues son cosas que no se pudieron haber llevado en el bolsillo, ¿no? Un dintel o una escultura de 3 o 4 toneladas, y que sin embargo fue sacada del territorio, a veces con anuencia de las autoridades y a veces de manera subrepticia. Las quitaron, en este caso en la piedra le recortaron el dintel completo y se lo llevaron, y apareció después de 40 años en Francia. Y gracias a una asociación, la Sociedad de Amigos de México en Francia, coordinada por un famoso arqueólogo, Dominique Michelet, se pudo recuperar la obra, se pudo localizar primero, identificar fehacientemente gracias a la fotografía histórica que existía de ella, y se pudo recuperar. Y fue un proceso, realmente una experiencia que yo llamaría pues exitosa, sumamente afortunada y única en su género, ¿no? Por la monumentalidad del bien recuperado. Se han recuperado muchas otras piezas, efectivamente, gracias a la buena voluntad de autoridades del extranjero que pues han aceptado regresarlas, repatriarlas a México. Pero hay otras muchas que no, ¿no? Y entonces este me parece un caso realmente extraordinario, donde el autor Jaime Alejandro Bautista Valdespino es parte del equipo
que vivió la experiencia de recuperar el patrimonio, traerlo a México y ponerlo nuevamente en exhibición. Por último, quiero comentar sobre los textos de México, Ciudad de las Renuncias, de Guadalupe Lozada León, y el de Imágenes fotográficas e inmuebles, de Marta Julieta García García, que hacen alusión a los edificios, al patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México, donde pues se ha ido perdiendo una cantidad importante de edificios históricos, ¿no? Por dos razones o por tres razones fundamentales. Una, pues el propio devenir histórico que hace que los inmuebles vayan envejeciendo, se vayan deteriorando y se derrumben si no hay atención hacia ellos. Por otra parte, está el pretendido objetivo de la modernidad. Alcanzar la modernidad implica destruir lo viejo para construir lo nuevo, ¿no? Y ahí está ese famoso principio de destruir para reconstruir. Y una última vertiente de este proceso, pues tiene que ver con el proceso de destrucción natural a través, por ejemplo, de los sismos, los cataclismos que ha habido y que han dado al traste con una cantidad importante de bienes inmuebles que se han ido al olvido justamente porque se destruyeron, ¿no? Pero queda su memoria fotográfica, queda la imagen de los inmuebles, cómo estuvieron, cómo fueron formados, qué modificaciones tuvieron, y siempre la fotografía funciona de esa manera, es un activador de la memoria, es un activador que nos permite recuperar los testimonios, muchos perdidos ya, de lo que fue y que ya no es, ¿no? Entonces, hasta ahí dejaría mi primera reflexión, también para dar espacio a los compañeros que van a participar. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy interesantes sus comentarios. Efectivamente, ahí la fotografía, nos damos cuenta que es un testimonio a su vez de un testimonio, como dice el gran doctor Boris Kosoy, en torno a lo que es la fotografía, como un documento fundamental para entender los procesos y los cambios que ocurren en la sociedad y su entorno. Y cedo la palabra al doctor Enrique Nieto Estrada, gran amigo, también investigador, gran académico y gran formador también de nuevas generaciones en los ámbitos de la historia y de las ciencias sociales. Enrique, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primeramente también quiero agradecer a las autoridades de la universidad y en particular a David Pérez Becerra, el director del FINI, esta amable invitación, y también a Juan Carlos como Arturo Ávila por haberme permitido participar en esta Zoalquimia, que además es un número importante, y obviamente saludar con mucho afecto al doctor Sergio Sánchez Vázquez, que bueno, que nos vemos luego muy seguido, pero siempre es un placer compartir estos espacios con el doctor Sergio. Y cuando a mí me comentaron de la revista, del número en concreto, dije, wow, lo que me brotó fue imaginación, fue añoranza, y lo van a ver en lo que les voy a comentar más adelante. Y de alguna manera también nos la describe Arturo en la introducción, y también nos menciona algo muy importante y muy triste: lo vulnerable que es lo que es importante para nosotros, que le llamamos patrimonio, por múltiples circunstancias, y nos está dando también ahí la pauta, el por qué preservarlo y también difundirlo. Y yo creo que en ese sentido la compilación de los trabajos que se presentan en este número de la revista cobra mucho sentido y mucho significado.
Y voy a empezar comentando el trabajo de Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, porque él logra, por ejemplo, una muy virtuosa convergencia entre la historia con la fotografía. Y muestra, por lo tanto, pues que es muy exitoso poder tener este tipo de convergencias en la interdisciplina. Y complementa la historiografía de los cochiníes con las fotografías que les tomaron en el siglo XIX, y con ello rescata la memoria de este pueblo que, como bien dijo el doctor Sergio, pues prácticamente ya no es lo que se ha perdido, tanto su lengua como la cultura como tal. Y entonces nos encontramos con que la fotografía como objeto, como cosa, porque la podemos ver en muchas dimensiones como objeto, tiene muchas vertientes de las cuales podemos abrevar, y con la metodología adecuada nos va a permitir desentrañar las relaciones sociales, los fragmentos de la realidad, tanto del momento que fue captado por la cámara como del contexto en que se hicieron las tomas, e incluso las limitaciones y avances tecnológicos de la misma fotografía. Y de esta manera lo que logra Ignacio es precisamente convertir un conjunto de fotografías en una fuente histórica que permite entender de otra manera, o desde abordar otros temas como la vida cotidiana que él realiza con los cochiníes. Y como es costumbre de Ignacio, pues hace la exhaustiva búsqueda del contexto de los fotógrafos que trata, y que va a ser también algo común en todos los trabajos. Y esto obviamente nos permite o nos brinda pausas para interpretar lo que estamos viendo. Sí, y también hace una muy interesante crítica de fuentes, porque esto también nos da una perspectiva de quién las tomó, para qué y cómo debemos entonces tomar este material que utiliza como fuente. Y bueno, pues también destacar, y además con años y años de experiencia, de la descripción detallada de cada una de las imágenes y cómo las va insertando. Creo que es una gran virtud de este artículo. Luego paso a comentar el trabajo de Guadalupe Lozada León en México, la ciudad de las renuncias, algunas reflexiones en torno al patrimonio perdido. Y en este trabajo, Guadalupe Lozada nos brinda generosamente la oportunidad para empezar a imaginar la fisonomía de una ciudad de la que hemos escuchado maravillas, desde que era la ciudad de los palacios, etcétera, y que cuando nos asomamos para verla, en algunas regiones solo quedan los relatos que describieron los tesoros que contenía. Para hacer ese maravilloso viaje que nos propone, nos presenta algunas fotografías que, como alas, nos permiten volar sobre ese espacio físico conocido, y que nos abre la posibilidad para reconstruirlo en el esplendor que alguna vez tuvo. También nos ofrece el vertiginoso contexto político de la pre-revolución, de las ideas y paradigmas, tanto ideológicas como urbanísticas, e incluso nos muestra nuevos agentes como los automóviles y otros que se fueron extinguiendo, como los animales de tiro. Y con una lectura atenta, con los ojos abiertos y dispuestos para revivir ese espacio que se nos fue. Y quizá sea ese una de las bondades que nos da la autora: poder recrear y darle vida a esa ciudad que ya no existe, pero que podemos recuperar, disfrutar, valorar ese patrimonio perdido. Se trata entonces del recorrido de un espacio que, si bien en su geología no ha cambiado, su fisonomía sí. Es la respuesta de las necesidades, en las que también se puede leer las ideas, los ideales, los anhelos de cada una de las épocas que repasa. Y también se vuelve en un paseo a la melancolía. A quienes nos tocó vivir y recorrer alguna de sus calles de la Ciudad de México y ser testigos de sus transformaciones, sufrimos sus pérdidas, nos acostumbramos a las novedades, y si estas llegaran a desaparecer, también soltaríamos algún suspiro nostálgico, porque cuando nos apropiamos del patrimonio, este se convierte en patrimonio vivido, en una parte de nuestra historia, en una parte de nuestra historia de todos los días. También rescatar el trabajo de Jaime Alejandro Bautista, porque es una
vertiginosa. Yo creo que es de los momentos más intensos, porque también nos está describiendo las sensaciones, la emoción, lo que les permitió generar esta situación, y que desafortunadamente, y como bien comentaba el doctor Sergio, pues es muy común que nuestro patrimonio se nos vaya. Sin embargo, la fotografía tiene grandes posibilidades para poder recuperarlo. Y quiero traer aquí un par de casos que se me hacen muy significativos. El primero es un cuadro muy interesante, muy bello, La expulsión del paraíso de la comunidad de San Juan Tepemazalco, en Zempoala, Hidalgo. Y el otro va a ser de la iglesia de San Agustín en Zacatecas. En el primer caso, gracias a las fotografías casuales, donde la intención no era tomar el cuadro, pero que salía atrás, permitió precisamente poder recuperar este cuadro que había sido sustraído, estaba en Estados Unidos, y se pudo demostrar que sí era el cuadro, porque además le habían hecho ahí algún arreglo mayor. Y también el otro caso de la iglesia de San Agustín en Zacatecas. Se ve que hubo una hazaña por borrar la fachada de este templo, y no dejaron vestigio, nada más dejaron el puro edificio, la fachada arrasada, pero fue gracias a un grabado y una fotografía que tampoco tenían de la intención de ser el primer lugar, el templo, se pudo reconstruir a través de la tecnología. Y bueno, ahora eso que quisieron borrar, porque sí fue con saña, que lo pudieron recuperar a través de iluminar la fachada que dejaron totalmente plana, vamos, y se ha podido reconstruir. Entonces vemos que la importancia, por ejemplo, que va a tener la fotografía para recuperar el patrimonio particularmente. Y en virtud de que es poco el espacio y hay mucho que decir, quiero comentar la contribución de Mayra Mendoza, porque nos abre muchas sugerencias. Bueno, es que todos los artículos, todos los trabajos nos presentan desafíos, nos llevan a nuevas reflexiones. En soportes e imágenes, Mayra Mendoza inicia hablando del patrimonio inmaterial, pero recurre al tangible para poderlo evocar y reconstruir. Es en este tipo de contextos en los cuales la clásica división del patrimonio en intangible y tangible nos lleva a pensar si dicha dicotomía es la adecuada, pues la realidad objetiva, las cosas como tal, generalmente tienen una parte inmaterial que les da origen, alguna idea, y que posteriormente se objetivizan. Y es en esta dualidad de lo tangible e intangible que estas categorías son dependientes la una de la otra. La recuperación de lo inmaterial a partir de lo material son reflexiones que emergen al leer el trabajo de Mayra Mendoza, y por ende la conclusión de la importancia de mantener para preservar y difundir los acervos que constituyen nuestra memoria. Por ahí dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. La verdad también es un gran aporte lo que has tenido a bien compartirnos. Y bueno, efectivamente, son disímiles formas de abordar el tema del patrimonio, pero todas ellas buscando precisamente dar cuenta y dar fe de cómo la actividad humana llega a afectar a que estos elementos que consideramos patrimoniales, pero que también, como decía el doctor Sergio, ya son diferentes formas de acceder al patrimonio, a considerar lo que es patrimonio. Ya no solamente es la visión oficial, sino son muchas veces las mismas comunidades, las sociedades las que determinan qué es patrimonio y qué no es. Y bueno, siguiendo con nuestra revista, hay otros elementos que la componen, como bien comentaste, lo de soportes e imágenes, Enrique, pero también hay una sección que también se considera importante de la revista y que son las reseñas de los libros. ¿Qué nos podrías comentar brevemente de ello, Arturo, para que nuestros amigos que nos escuchan puedan, digamos, también saber de otros puntos que maneja la revista Alquimia? En primer lugar, la reseña, sí, es muy importante del libro de
La Revolución en Sinaloa, me parece, de Diana, la doctora Diana Perea Romo, que nos permite otra lectura, ¿no? sobre ese movimiento armado que ha poblado nuestro imaginario en muchas producciones visuales, ¿no? De repente conocemos la revolución a través del cine, de la fotografía, de muchos productos culturales, y de repente muchas historias han quedado opacadas también por las imágenes clásicas que ya conocemos, ¿no? De los líderes icónicos. Y esta propuesta de la doctora Perea Romo viene a ofrecernos una nueva aproximación a la historia de la revolución en ciertas regiones, cosa que solemos ignorar mucho en el centro, ¿no? Y vaya, la gran aportación, yo la considero fundamental, es la lectura también que hace ella de las imágenes, una lectura iconográfica, y bien, ¿no? También nos ofrece ciertas imágenes que no son muy conocidas en el centro del país. Esa es la gran aportación de Diana Perea Romo, la doctora, y también el primer capítulo de la obra, ¿no? Que ella hace una reflexión sobre la cultura visual a través de autores contemporáneos del extranjero, también muchos académicos que han analizado este tema. Esa es una gran recomendación. Ojalá estos libros pudieran circular más en el país. De repente, aquí lo hemos comentado, ¿no? Cuando perdimos la probabilidad de asistir a la feria del Palacio de Minería, pues nos perdimos de todas las ediciones de los estados, que muchos de nosotros no encontramos, si no es porque la Facultad de Ingeniería de la UNAM se da la tarea de organizar esa feria cada año. Y ahora, bueno, la vamos a tener otra vez virtual, pero es la gran posibilidad de adquirir esos productos editoriales, pues se nos ha perdido un poco, y ojalá que el próximo año regrese presencial la feria para que tengamos oportunidad de adquirir ese y otros libros más sobre historias regionales de la fotografía. Muy bien, Arturo. Justamente lo que comentas es también por la gran importancia que tiene esa sección de reseñas, que permite dar a conocer al público las nuevas publicaciones en torno a la cultura fotográfica desde diversos ámbitos. Pasamos ahora con el doctor Sergio. Sergio, ¿tú consideras que este tipo de publicaciones como Alquimia aportan algo, en este caso, a los jóvenes estudiosos de historia? Bueno, pero por supuesto, ¿no? Un problema que tenemos con nuestros estudiantes de historia es a veces el poco acceso que tienen a este tipo de publicaciones. A pesar de que están en línea, a pesar de que se pueden recuperar, ya no es necesario irlas a comprar, ya no es necesario andarlas buscando, ya no es necesario, las tenemos a disposición, pues muchas veces no hay esa preocupación por parte de los estudiantes. En el caso de los docentes, yo creo que es una labor muy importante acercar a los alumnos a este tipo de materiales, ¿no? En mi caso, tengo la asignatura de Patrimonio y Cultura en la licenciatura en Antropología Social, y pues ya les comenté que les voy a compartir la revista para que la revisen, para que le echen un ojo, para que se metan a las reflexiones que les puede despertar justamente un material como este en el tema del patrimonio específicamente. Pero la gran diversidad de temas que maneja la revista creo que es una invitación no solamente para los alumnos, sino para todo el público en general, para que pudiera introducirse en el conocimiento de estos materiales, ¿no? Creo que son materiales de muchísima calidad, tanto gráfica como en contenido, que pues, hablan de dos narrativas, ¿no? La narrativa visual por un lado, pero la narrativa histórica por el otro, y que vale la pena que nuestra sociedad en general se pudiera acercar a estos materiales. Y retomando el tema de las reseñas,
Pues el segundo material, el de Eloy Valtierra, se llama El sentido de mirar. Y nos habla de pues, esas familias de fotógrafos, fotoperiodistas que nos han aportado una cantidad de imágenes, pues desde las fotos de la nota roja y este tipo de fotografías, ¿no? Que la gente a veces se acerca por morbo a verlas, pero también una serie de documentos históricos que quedan a partir de el ojo fotográfico de estos personajes, ¿no? No solamente de la familia Valtierra, sino Valleto, Casasola, Mayo, etcétera, que son familias que han construido esa memoria histórica a partir del fotoperiodismo. Y en esa lógica del sentido de mirar, pues podríamos abordar las otras colaboraciones que están en el texto, ¿no? El de Agua Caliente, una historia de Tijuana, rescato de un patrimonio perdido de Andrés Espinosa, me parece también un ejercicio muy afortunado de recuperación de un patrimonio que es prácticamente desconocido. Cuando uno le dicen Tijuana, uno piensa pues en la ciudad fronteriza, en los migrantes, en la prostitución, en el lugar de reventón de los gringos, en la mortalidad de las mujeres, los feminicidios, en fin, en una cantidad importante de cuestiones que están relacionados con esta ciudad fronteriza. Pero poco nos ponemos a pensar en el patrimonio que alguna vez formó parte de pues los tijuanenses, ¿no? De la historia de los tijuanenses y que fue un instituto tecnológico en algún momento, pero que gracias a la iniciativa de la comunidad, pues se ha ido recuperando y para la recuperación fue importantísima la memoria de las fotografías, fotografías que no fueron tomadas para el efecto, sino fotografías de los turistas que visitaron el lugar, que estuvieron ahí, que se fotografiaron con la fuente del fauno y todas esas cosas, una fuente que fue destruida y después restaurada gracias a la fotografía que quedó como memoria para recuperarla, ¿no? Y de igual manera, el texto de la integración del archivo fotográfico del INA Morelos, del Centro INA Morelos Guerrero, que comenzaron trabajando juntos, ¿no? Hasta que se separaron. Y bueno, donde me encuentro a pues, gentes respetadísimas de la arqueología, don Jorge Angulo Villaseñor y pues, Raúl Arana, ¿no? Dos grandes arqueólogos que yo tuve la fortuna de conocer en el seminario permanente de iconografía que dirigía la doctora Beatriz Barba de Piñachán. Y bueno, una de las cosas importantes que dicen es que en el trabajo arqueológico, antropológico, siempre está presente la cámara y la cámara deja el registro. Y el registro es memoria y el registro nos deja la evidencia de lo que estuvo, cómo fue, qué hubo, cómo se encontró, etcétera. Entonces, es un recurso, me parece, importantísimo. Y bueno, pues el último documento que ya hizo alusión mi amigo Enrique, el de soportes e imágenes de Mayra Mendoza Vilés, que me parece un trabajo también muy interesante a partir de esa imagen del mercado de San Juan Moyotla, ¿no? Un barrio tradicional de la Ciudad de México, que corresponde a los antiguos calpulis mexicas, ¿verdad? De antes de la llegada de los españoles y que queda el registro a partir de esas imágenes y esas fotografías en esos soportes particulares de imagen fotográfica. Y pues no solamente el mercado de San Juan, el templo de San Juan de la Penitencia, la fábrica del tabaco del Buen Tono y una alusión al registro sistemático que hizo don Guillermo Calo entre 1905 y 1909, no solamente de esos edificios, sino de una gran cantidad de inmuebles arquitectónicos en la Ciudad de México. Y esto constituye ya
una memoria gráfica de la Ciudad de México que es importantísimo recuperar, ¿no? Una ciudad que ya no se reconoce a sí misma, pues desde las intervenciones modernistas de Uruchurtu, ¿no? Que el mismo Chava Flores inmortalizara en una de sus canciones, ¿no? Y bueno, pues parte de la cultura popular se ha perdido en esa destrucción sistemática de la memoria histórica de los mexicanos en aras de la modernidad. Entonces, creo que la revista ofrece una cantidad increíble de documentos, de razonamientos, de elementos para la reflexión. Y creo que es lo que más nos puede invitar a acercarnos a ella. No solamente a este número, a todos los números de la revista, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Y por último, ya para cerrar, Enrique, he de comentar que la revista Alquimia es considerada una de las 4 revistas más importantes a nivel iberoamericano. Dicho por Mariluz Suyés, una gran historiadora de la fotografía que lamentablemente ha muerto, pero que en sus libros de historia de la fotografía la considera como una de las 4 más importantes de Iberoamérica y una de las 10 más importantes a nivel mundial. No es una revista arbitrada, no es una revista científica, es una revista de difusión y divulgación. Sin embargo, a pesar de esa característica, es citada innumerables veces por tesistas, ya sea historiadores o fotohistoriadores. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Enrique, en torno a la revista? Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Bueno, la revista es un punto de encuentro. También es un punto de enseñanza y aprendizaje. Un punto en el que acudimos varias personas que nos interesan estas cosas y nos permiten discutir otros puntos de vista, y sobre todo, porque va más allá que si es muy arbitrado o no, es una revista de provocación, de provocar la inquietud, de provocar la discusión, el comparar ideas, el aprender ideas, en revalorar también muchas veces esta parte de la fotografía y del patrimonio en general. Entonces, en ese sentido, la revista para mí tiene muchísimas facetas y digo, tantos años que llevan, tantos números que llevan, y creo que ha sido de una divulgación y una penetración en muchos niveles, como es la misma cultura y el mismo patrimonio. Tiene muchos niveles de apropiación, ¿no? Y entonces, bueno, se convierte ya también en un patrimonio que divulga, en un patrimonio que conserva. Y bueno, pues no me queda más que felicitarlos, ¿no? A los editores y a quienes han impulsado este gran trabajo. Y en particular, yo creo que hay un punto, y lo iba a comentar, pero ya se nos está acabando el tiempo. Por ejemplo, en el trabajo de Andrés Espinosa, cuando dejan de usar las imágenes como bonitos o como viñetas para ilustrar y se convierten pues ya en algo, en un documento que nos permite reconstruir no solo un edificio o una calle, sino el complejo social que le ha dado origen a lo largo del tiempo, ¿no? Y añorar también la vida social que se organiza para su restauración y que seguramente será un documento histórico cuando alguien quiera contestar algunas preguntas sobre la recuperación del patrimonio o su restauración. Y también nos permite, por ejemplo, hablando de esta provocación, preguntarnos qué pasa con el patrimonio, ¿por qué luego se pierde? Y es precisamente porque no hay esa raíz en la gente, en las comunidades. Y yo creo que es uno de los ejemplos más importantes cuando hay la apropiación del patrimonio, se defiende prácticamente por la misma gente. Y cuando se lo van a llevar o lo dañan, paran ese tipo de cuestiones. Y en eso también hay que bajar la academia a los pueblos, a la gente, a todas estas personas que buscan
preservar su identidad. Pero sí, la respuesta sería provocación. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, como bien comentas, el tiempo se nos está terminando, pero no quiero despedirme sin agradecer a los queridos doctores Sergio, Enrique y Arturo el haber participado en esta presentación de Alquimia 71, 3 académicos muy importantes en el ámbito nacional que a través de sus comentarios nos han permitido, nos van a permitir sobre todo retomar la idea de lo que es alquimia. Un espacio de provocación, como bien comenta Enrique, pero también un espacio de reflexión en torno a la imagen como documento. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través del Festival Internacional de la Imagen y del doctor David Pérez Becerra, el Instituto Nacional de Antropología e Historia puede estar presente a través del Sistema Nacional de Fototecas, Fototeca Nacional, con la presentación de la revista Alquimia número 61, que esperamos puedan descargarla de manera gratuita en la página de la Mediateca de Lina. A todos, a todas, muchas gracias y esperamos vernos próximamente y éxito a esta edición del FINI 2022. Hasta pronto.